Pues vamos a iniciar la sesión dedicada a Ucrania que teníamos prevista para el día de hoy bajo la consideración de perspectivas de solución pacífica. Debo decir que le está resultando imposible de acceder a la sesión al profesor Manuel Medina, que espero que pueda integrarse en cualquier momento, pero vamos a continuarla en condiciones normales, dentro de lo que nos es posible, Juan Antonio Carrasco, nuestro teniente general, y yo, ¿no? En consecuencia, pues a la espera de que pueda incorporarse Manuel Medina, pues va a comenzar la sesión Juan Antonio Carrasco. Cuando quiera, mi teniente general. Pues allá voy. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y gracias, por supuesto, por estar presentes en esta sesión de la Academia y a nuestro presidente y a la Academia por darme la oportunidad de tratar este interesante tema, como es el proceso de la guerra de Ucrania y Rusia, y con este título tan complicado como es la perspectiva de solución pacífica. Eh, Debo decir que pensando en el desarrollo de la conferencia o de esta sesión, pues me he dado cuenta de cómo corre el tiempo. Y lo digo porque allá por el 2005, cuando hice mi presentación del discurso en el acto de mi recepción como académico correspondiente en Madrid, que se titulaba Lanzarote, características geoestratégicas, pues en el contenido de ese discurso dediqué unas líneas a lo que era la geografía, la estrategia, la relación entre estos términos y sobre todo lo que es la estrategia en sí. Un término que indudablemente siempre es de permanente actualidad y hoy día más todavía, y así lo consideraré a lo largo de mi conferencia. El término, tal como se ve en pantalla, trata sobre la estrategia y lo que es la ciencia, su definición como la ciencia y el arte de concebir, utilizar y conducir medios, recursos naturales, espirituales y humanos en un tiempo y un espacio determinado para alcanzar y o mantener los objetivos establecidos por la política. Y esto es interesante porque estamos ante un escenario donde se están llevando a cabo todo el desarrollo de todo tipo de medios con una tecnología que ha ido creciendo a lo largo de estos casi 3 años de conflicto, por una lucha por los recursos naturales, por una lucha de recursos espirituales y sobre todo los recursos humanos, que siempre es la parte más importante en todo conflicto y por supuesto en un tiempo y un espacio determinado para alcanzar esos objetivos que, digamos, Rusia tiene con respecto a los países que la rodean. Aquellos que fueron en su momento, pues, repúblicas de este país actual y que marcan lo que significa la estrategia de Rusia, no solamente en el presente, sino en el futuro. Por lo tanto, hablaré someramente, para no alargarme demasiado, sobre qué está pasando actualmente, la situación actual. Un segundo punto sobre consideraciones de la financiación del conflicto, qué se está hablando en los diferentes niveles, en los diferentes actores de este orden mundial actual. Y luego, qué estrategias pienso que pueden considerarse que están a la luz de todos los medios de comunicación, de todos los libros y los últimos comentarios a la vista de lo que se nos viene dentro de 5 días con la toma de posesión del presidente de Donald Trump como presidente pues, de Estados Unidos, el 47º presidente de los Estados Unidos. Bien, entrando en el primer punto, llevamos, como he dicho antes, casi 3 años de guerra. Aquello que parecía un paseo en términos, como hemos conocido algunas veces, como se ha hecho algunas veces, un paseo militar, se ha convertido en una guerra en todo el sentido de la palabra, donde las bajas están cercanas ya, como dije anteriormente en mi conferencia anterior, a los 700.000 entre heridos y muertos, y nos está utilizando otro tipo de medios y nos está imbricando todo lo que es este orden mundial para dar solución a este conflicto.
Hace unos días, concretamente esta semana, Ucrania ha lanzado el mayor ataque contra infraestructuras rusas en más de 12 regiones. Estamos hablando de un ataque con misiles y con drones. Y hay que tener en cuenta que esa limitación inicial que tenía Ucrania para defenderse, debido a la aportación de medios materiales, armamento, etcétera, etcétera, implica que pueda profundizar sus ataques entre 200 y 1.000 kilómetros desde su frontera, con lo cual es una seria advertencia a Rusia, es una seria advertencia a los rusos que están viviendo la guerra ya muy cerca. Por supuesto, no con la destrucción que tiene Ucrania actualmente, pero que indudablemente no están nada tranquilos con la situación. Este ataque de Ucrania, sobre todo, se ha fijado sobre las regiones rusas de Briansk, Saratov, Tula y Tatarstan. Por su parte, Rusia comunica el lanzamiento de misiles ATCMS y Storm Shadows por Ucrania. Esto es importante porque los primeros de fabricación estadounidense y los segundos de fabricación británica, pues le dan pie para decir que habrá contestación siempre, siempre, siempre saltándose la Convención de Ginebra, su artículo 51.6, donde dice claramente que se puede atacar infraestructura, pero no poblaciones ni residencias de personas. Existe ahora una negociación que sale también esta semana para apoyar con 3.000 millones de euros a Ucrania. Esto no está tan claro porque todos sabemos la situación que vive Alemania actualmente y donde se están produciendo discusiones en su parlamento bastante potentes. Por otro lado, la situación en el Báltico, la situación de los cables submarinos y de los sabotajes que se están produciendo ha implicado que la OTAN haya planificado una misión de despliegue en el Báltico, donde van a actuar drones, aviones, medios navales, etcétera. Es decir, que estamos en una situación bastante incrementada desde el punto de vista de utilizar más medios. Y por supuesto, si aquí en el planito este que presento, pues vemos que el frente hace un año estaba aproximadamente entre la ciudad de Marinka, Avdiivka y Bakhmut, y lo poco que se ha avanzado, pero indudablemente lo poco que se ha avanzado es conquista del territorio ucraniano, lo cual es importante a la hora de producirse las conversaciones de paz. Por otro lado, Rusia ha lanzado hace muy poco 77 ataques en el eje de Pokrovsk. Este es un tema, una población importantísima para Ucrania porque donde está su principal siderurgia y se ha obligado a cerrar las minas de carbón que se utilizan para producir acero. Con lo cual, pues Ucrania está teniendo bastantes problemas en esta zona ante un avance muy lento por parte de los rusos, apoyado por supuesto por los norcoreanos. También el ejército ruso avanza por el frente norte de Sloviansk por supuesto sigue ganando posiciones en Donetsk. Es raro el día en que no se da la noticia de una nueva población que ha sido conquistada por los rusos, etcétera, etcétera. Rusia, por supuesto, también, pues tampoco se separa en sus ataques contra Ucrania, sobre todo en sus infraestructuras energéticas y de gas, en un momento muy crítico por la estación que estamos viviendo el invierno y que indudablemente va a tener sus efectos. Hoy, sin más, se ha producido un ataque con misiles balísticos y de crucero que ha implicado el cierre de la producción de energía para evitar cualquier tipo de daños colaterales. En definitiva, Ucrania está padeciendo en estos casi 3 años una destrucción completamente de tierra quemada en su país. Bien, vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con las posturas o qué se dice en los diferentes estatus que están actuando o los diferentes actores que están actuando? Dentro de la OTAN, el secretario general Mark Rutte avisa de que Ucrania necesita llegar a la mesa de negociaciones con una postura de fuerza. Esto es indudablemente es una verdad como un templo, pero a esta postura de fuerza se llega mediante una acción sobre infraestructuras críticas de Rusia,
para poder ir de igual a igual, entre comillas, porque nunca será igual. Pero lo que sí está claro es que en la última reunión que ha tenido a nivel de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN ha pedido ayuda a los aliados en armamento y continuidad. Y fundamental, por supuesto, el papel de los países de la OTAN y de la Unión Europea en este sentido. Aquí, por todas partes, se dan contestaciones positivas a este ruego o a este tema que nos marca tanto el secretario general de la OTAN como la Comisión Europea. Pero indudablemente hay un desgaste de las sociedades ante el tiempo que está durando este conflicto y, por supuesto, pues esto repercutirá indudablemente en los políticos de los diferentes países, como ya se está ocurriendo. Por otro lado, Mark Rutte ha dicho que desde luego no se apoyará ningún tratado, ningún tratado de paz con un acuerdo que satisfaga a Rusia, apoyado por China, Irán y Corea del Norte, porque eso implica cambiar o lo que está buscando, llegar a ese orden mundial o a ese multipolar que está intentando Rusia y por supuesto va a allanar muchísimo más el camino a una inestabilidad mundial en todos sentidos. Bueno, el futuro de la seguridad europea y global depende del resultado de la guerra de Ucrania. Esto es así, y los europeos estamos muy dormidos en este sentido, viendo pasar el tiempo y oyendo que viene el lobo, y el lobo lo tenemos en la puerta de muchos países europeos. Eh, indudablemente, ha habido unas conversaciones del secretario general solicitando incrementos de los presupuestos de defensa de los diferentes países de la OTAN y, por supuesto, los países europeos. Un tema que, por supuesto, el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues va a pasearnos continuamente por, como digo yo, por los morros, porque ya está hablando de que ese presupuesto de los países vaya a un 5% de su PIB. Empezamos con un 2%, ahora se está pidiendo el 3,6 o el 3,7%, y lo pide esto el secretario general. Y por otro lado, Trump está llegando al 5%. Es una moneda de cambio que utiliza este señor, que va a utilizar, y por supuesto, pues que sus intereses van a ir dirigidos utilizando esta trampa saducea que tenemos en las puertas también de la OTAN. En definitiva, el secretario general de Mark Rutte ha dicho que está profundamente preocupado por la seguridad en Europa y sobre todo por la situación global en la que puede derivar esta seguridad europea. La OTAN está más preocupada que la OTAN, pero Europa no está tan preocupada como la OTAN. Es decir, que aquí hay diferentes puntos de vista que indudablemente pues, son importantes compaginar a la hora de sentarnos en una mesa para tratar un armisticio. Bien, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pues ha hecho en esta semana también unas manifestaciones que dan pie a pensar y a asegurar lo que se nos viene encima. Dice que estamos, hablando de Rusia, que estamos dispuestos a abordar la garantía de seguridad para el país que ahora se llama Ucrania. Hoy mismo han salido unas declaraciones de un asesor de Putin, el cual dice que, bueno, que Ucrania dentro de un año no será Ucrania. O sea, que estamos, o sea, este es el clima que se está viendo a la hora de compaginar estas líneas de acción para conseguir un armisticio o un tratado para parar la guerra. Por supuesto, son más exigentes todavía. Dice, habrá que liquidar las amenazas para la seguridad de la Federación Rusa en el flanco occidental. Es decir, oiga, mire usted, la OTAN no puede avanzar, la OTAN no se me puede poner en la puerta de casa, porque fue una promesa de la OTAN. Ya dije en mi anterior conferencia que eso nunca existió y que esto es una woke, una fake news que está utilizando Rusia y que está haciendo su impacto en muchas sociedades. Y además dice que hay que determinar el lugar de Moscú en el futuro sistema de seguridad europeo. ¿Pero de qué me está usted hablando, señor Putin? ¿De qué me está usted hablando? El lugar de Moscú en el futuro sistema de seguridad europeo. Bueno, en fin.
Dice, una vez que las potencias occidentales han utilizado estos años Ucrania como instrumento para debilitar a Rusia, ya el colmo de todo, vamos, o sea, de la cara dura, de pasarse los derechos del derecho internacional sin ningún problema y bueno. En definitiva, dice que Rusia está dispuesta a estudiar las iniciativas de paz del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha dicho que se va a reunir inmediatamente con Putin. Pero es que no solamente ha dicho eso, sino que ha dicho que también entiende la postura de Putin referente a dónde se puede situar la OTAN o en qué países se pueden situar armamentos para una posible defensa el día de mañana contra Rusia. Prioridad en unas futuras negociaciones con Washington será, por supuesto, la creación de un nuevo enfoque de seguridad en todo el continente euroasiático. Es decir, que aquí hay una trampa también, porque Estados Unidos ahora mismo su principal punto de actuación, línea de acción de futuro está donde está, en el Pacífico, en la zona de China, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué dice Donald Trump, nuestro próximo 47º presidente de Estados Unidos? Pues se ha hecho muchas preguntas y por eso pongo la cara de cinismo del señor Trump y por otro lado la cara de preocupación del señor Zelensky. Congelar, estabilizar la línea del frente tal y como está y que los dos países se sienten a negociar, pero ¿alguien se cree realmente esto? Recortar ayuda a Ucrania, o sea, estamos por un lado diciendo que hay que apoyar a Ucrania, que hay que mantenerlo porque nos van ellos la seguridad, y este señor está diciendo que lo mismo ya no hay ayuda para Ucrania. Finalizar los combates en 24 horas, pero ¿quién ha sido el memo que le ha dicho esto, o que le ha aconsejado o le ha asesorado esto? Esto está fuera de este mundo. Y por supuesto, es posible que la integridad territorial de Ucrania está en peligro con Donald Trump. De hecho, está ya. De hecho, ya está. O sea, no hay que esperar futuros acontecimientos. Bueno, pues aquí estamos en este tema. Bien, volviendo al tema, y ya con esto termino de lo que hablaba sobre esa estrategia, esos puntos de medios, recursos naturales, espiritual y humano, tiempo, espacio determinado y objetivos establecidos por la política de cada país. Está claro que la Unión Europea, y lo define en su tratado, de la brújula estratégica, abarca todos los aspectos de la política de seguridad y defensa y se articula en torno a cuatro pilares: actuar, invertir, trabajar de manera asociativa y garantizar la seguridad. Esto lo podemos hablar luego en el debate. La OTAN dice que existe un tratado de Washington y que su línea de acción son la democracia, defensa de la democracia, de la libertad individual y el imperio de la ley. Aquí llega Estados Unidos en su estrategia y dice, plena articulación de la política exterior y la seguridad nacional. Aquí es donde podemos desarrollar multitud de temas referente a cuál va a ser la actuación de Estados Unidos en un próximo futuro. Bien, Rusia dice que tiene que ser reconocida como gran potencia. Eh, y por supuesto, si eso es así, también predominar sobre sus zonas primordiales de interés, sus actuaciones futuras, lo que implica mantener una infirme influencia política en los estados que configuran su vecindario próximo. Luego está manteniendo las amenazas actuales sobre Bielorrusia, sobre Moldavia, sobre Georgia, etcétera, etcétera. Por supuesto, edificar y conservar un orden internacional multipolar en el que Rusia sea uno de los centros de poder, que va implicando reducir la hegemonía estadounidense, cosa que se va a encontrar enfrente a Donald Trump, que lo que precisamente quiere es no reducirla. Y volvemos otra vez a la pregunta. ¿La integridad territorial de Ucrania en peligro? Las perspectivas para mí no son nada halagüeñas, en todo sentido. Los terrenos que están ocupados no van a volver por una negociación de paz a Ucrania. Y no solamente eso, sino que la instalación de núcleos prorrusos en dicha zona pues implicará que esta guerra puede terminarse por un tratado de paz temporal, pero que indudablemente tendrá una repercusión fundamental. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y a la escucha. Muy bien, nos has ofrecido pues una perspectiva extraordinaria de actualidad. Nos has planteado numerosas preguntas que son capitales y sobre todo pues nos ha dado una mayor visión desde el punto de vista militar o de la propia guerra. Yo lamento que no tengamos aquí a Manolo Medina, que sigue sin poder unirse, ¿eh? Pero bueno, haré unas reflexiones, síntesis de lo que hemos venido realizando hasta ahora.
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, habíamos previsto tener este día unos cuantos antes de la toma de posesión de Donald Trump, con la intención de que pasado unos 10 días de su toma de posesión tuviéramos ¿no? Una segunda sesión en este mes final de enero o primeros de febrero. El contexto global en el que estamos, a mi juicio, pues es impredecible. Esta es la palabra que me parece la más prudente o la más próxima a lo que puede suceder, no solo porque venimos observando cambios continuos de expectativas, sino por los que nos anuncia el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues parece que van a ser mucho más y más intensas, ¿no? Entonces, yo tengo unas cuantas líneas para pensar sobre ella, ¿no? La guerra Ucrania, de hecho, es una guerra europea, es una guerra europea o viene siendo una guerra europea. La prueba, pues, las distintas, digamos, decisiones que van tomando la Unión Europea colectivamente y distintos de los países, ¿no? Como fueron los casos de Finlandia y sigue siendo, de Suecia y sigue siendo, como los propiamente bálticos antiguos partes de la URSS, ¿no? Otra idea que yo creo que viene bien para el diálogo es la que hemos afirmado, creído, ¿no? Desde el principio, y yo afirmo, para el diálogo también, que de ninguna manera Putin irá al Tribunal de los Derechos Humanos, al Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Esto es muy importante, no solo para el presente, sino en nuestra perspectiva histórica. Pues ciertamente no se ha atrevido de momento a ir por ninguno de los países que pueden, pues más o menos, vamos a decir, detenerlo, secuestrarlo para que se someta al Tribunal Internacional, pero las perspectivas dentro de eso que he dicho, impredecible, parece que por ahí no van a ir los tiros del futuro. Otra idea puede ser que Ucrania no recuperará sus fronteras del modo que las tuvo tras la caída del muro de Berlín, o tal como quedó constituida y reconocida internacionalmente en el año 91, ¿no? Putin, si esto sigue así, Putin habrá convertido a Rusia no solo en deseo imperialista, sino en una nueva situación imperialista, porque esto no sería más que un primer intento. Si ha logrado esto, lo que ya tiene medio logrado en Georgia, pues se lograría de inmediato, así como otras posibilidades. Repito, lo de impredecible, ¿no? Sí parece predecible el que habrá un tratado de paz antes o después, ¿eh? Aunque a todas luces, con estas características, pues resultaría insuficiente, o lo que es lo mismo, transitorio o peligroso, ¿no? Por lo que Rusia se afirmará probablemente en Georgia, como digo, en Moldavia y en las repúblicas del Cáucaso, que de momento pues parece que ahí no han llegado esta pretensión, ¿no? Pero por otra parte, parece que Rusia continuará reduciendo su importante papel mundial geopolítico, esa condición de superpotencia unida a los Estados Unidos durante la Guerra Fría y que perdió en el año 91 tras las acciones de Gorbachev que dejó el mundo en lo que hemos venido llamando una geopolítica monopolar norteamericana, pues esta situación de contrapoder o segundo poder, Rusia la está perdiendo paulatinamente y está siendo sustituida por China, ¿no? Y por otra parte, pues otra cuestión también predecible, pero ahora difícilmente el poder evaluar en qué condiciones sería,
pues el insuficiente papel que desempeña Europa, por no decir con las propias tensiones europeas, que prácticamente casi nada, si no es con la OTAN y por tanto con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esto sería una especie de, digamos, de resumen, que puede complementar de alguna manera pues lo que tan extraordinariamente nos ha expuesto Juan Antonio Carrasco. Por lo que afecta al ámbito religioso, que es en el que, pues, digamos, yo tengo que manifestarme de alguna manera en la línea con estos 3 años que llevamos, pues algunas ideas sí me atrevo a decir. Y aquí sí que no habría mucho impredecible, que prácticamente podemos considerar o las podríamos considerar como aceptablemente claras, ¿no? La primera, desde este ámbito religioso, pues yo me atrevo a decir que el cisma ortodoxo, el cisma de la Iglesia ortodoxa, la ruptura del patriarcado de Rusia, y de patriarcado de Moscú y de todas las Rusias, de Kirill I, pues ese va a continuar, el cisma de Kirill con Bartolomé, si queremos decirlo, de los patriarcas de Moscú y de Constantinopla. Primero por lo que está representando, sigue representando, ahora veremos otros datos, pero sobre todo desde una perspectiva sociohistórica, ¿no? A lo largo de la historia no se ha soldado o no se ha superado ningún cisma entre cristianos, ¿no? Ninguno, ¿no? Se aparentemente se terminó, no en paz, con el arrianismo allá por los siglos cuarto, donde se surgió fuerte, quinto, sexto, séptimo, octavo, básicamente y de manera muy importante en nuestro reino o nuestra etapa de reyes visigodos, pero prácticamente eso fue desapareciendo hasta que últimamente, sin estar en conexión con ningún Estado, sino difundido por el mundo, pues tenemos los nuevos arrianos, ¿no? Nunca ha habido ninguna, digamos, unión o reunión de lo que se había disperso. 1000 años prácticamente hace de la ruptura Iglesia Latina, Iglesia Ortodoxa, y 500 años Iglesia Católica con todas las protestantes o todas las protestantes con la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, otra idea que yo creo que también podemos afirmarla desde esta perspectiva religiosa es que la guerra ortodoxa interna en Ucrania, esa se va a perpetuar también, ¿eh? Me refiero a lo siguiente: en estos momentos, pues más o menos, en estos momentos, porque esto está evolucionando, ¿no? En los porcentajes, en estos momentos puede estar más o menos dependiendo de la nueva Iglesia Ortodoxa Autónoma, ¿eh?, de Ucrania, pues el 45% de las parroquias, ¿eh?, y de las diócesis que hay en Ucrania. Y más o menos un 55% pues todavía tiene dependencia del patriarca de Moscú y de todas las Rusias desde el punto de vista interno a Ucrania. Este porcentaje, de acuerdo con de acuerdo además, de la última decisión del Parlamento ucraniano de cerrar, investigar a las iglesias dependientes del patriarcado de Moscú, porque eran focos, digamos, de, de vigilancia, de espionaje, de defensa, de animación de lo suyo desde el punto de vista religioso de Kirill I y de la Iglesia rusa, ¿no? Otra tercera idea que creo que es también clara o predecible es que el proceso, vamos a llamarlo así, el proceso de descristianización, que hay en Europa y en lo que estamos llamando Occidente, pues ese va a continuar, ¿eh? La intención es muy difícil que por muchas atenciones y muchas prebendas que para uso público, político y digamos de guerra puedan hacer
tanto los rusos como los ucranianos, pues el proceso de descristianización ante los hechos que van viviendo y van sufriendo, pues parece que como mucho, podrá, en la idea de lo que ha querido desde la Ilustración, la Revolución Francesa, etcétera, que la religión vaya desapareciendo de la vida pública para que pertenezca exclusivamente al ámbito privado, pues esto es un proceso que a unos y a otros, dentro de ese marco de lo que viene sucediendo en Europa toda, pues exactamente en Rusia y en Ucrania, pues parece ser con más razones que va ahí, ¿no? Entonces lo que sí nos queda es una pregunta que para mí es capital y que también ha salido en algunos otros momentos, es el que nos preguntemos si ante estos marcos, el de la guerra, el de las situaciones políticas novedosas desde la perspectiva geopolítica con la entrada como novedad de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pues el que nos preguntemos si este contexto pues va a facilitar o no, o más bien lo contrario, el que crezca los sentimientos, digamos, las voluntades, las firmezas de unas actitudes éticas, o por lo menos más éticas que las que venimos observando, viviendo, padeciendo, públicas y privadas también si queremos, pero en fin, en el tema que nos atañe hoy de la guerra de Ucrania y sus perspectivas, pues si entendemos que para el mundo, tanto el uno como el otro y los otros mundos actuales, si la conducta general humana pues va a mejorar desde el punto de vista de las perspectivas, como digo, ética, tanto pública como privada, ¿no? Como un dato más, a ver si es posible, voy a intentar compartir una pequeña noticia, a ver si es posible. No, no se ve, Paco. Bueno, pues entonces lo dejamos, ¿eh? Es noticias de las últimas revistas religiosas sobre cómo Kirill I y Vladimir Putin pues están haciendo nuevas propagandas de fe religiosa, en tanto que lo que pretenden es parar al anticristo y frenar el socialismo satánico, que es la presencia de Occidente, ¿no? Que somos los demonios actuales con los que desde una perspectiva cristiana, siendo ellos los actuales cruzados y bendiciendo continuamente Kirill I, pues todo lo que signifique la acción de Putin por una parte y, como hemos visto en otras ocasiones, a los distintos aconteceres militares, desfiles, bendición de tanques y armas, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, y iniciamos el diálogo, el debate, como lo queráis llamar, ¿no? ¿De acuerdo? Pues venga, a ver, Juan Jesús, abre el micro. Sí, sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle a nuestro teniente general Carrasco si el hecho de la caída del régimen de Siria, apoyado por Putin, y la presencia de soldados norvietnamitas son un índice de flaqueza real del ejército ruso o realmente no tienen esa interpretación, no se le puede dar esa interpretación. Pues mira, lo que sí es cierto es que Rusia estaba preparada para determinados escenarios donde actuaba junto con otros núcleos, cuando hablo de núcleo hablo de los Wagner, los otros y tal, y no se había enfrentado a lo que podía ser el desgaste logístico, económico, humano que representa la invasión que en su momento inició hacia Ucrania. Entonces, mantener tantos frentes abiertos desde el punto de vista logístico, Juan Jesús, es muy difícil en todos los sentidos. Por otro lado,
Indudablemente, todo lo que es mantener una presencia en Siria en el momento actual implica un riesgo sobre aquellos medios, como puede ser buques, aviones, etcétera, etcétera, que andan por la zona, habida cuenta de lo que se está trabajando en el tema y lo que ha pasado con el ataque de Israel a Irán, apoyado por Estados Unidos. O sea, no nos olvidemos que vivimos en un tablero del mundo donde cada uno tiene sus intereses y donde cada uno actúa bien directamente o bien utilizando peones o algo así. Hay un artículo muy interesante que compara la pieza del ajedrez con los medios militares, lo que son aviones, buques, etcétera, etcétera. Y es interesante porque extrapola lo que está diciendo. No solamente eso, sino que el apoyo a Irán, pues también se ha mantenido. Y no quiero contar todo lo demás que está haciendo a lo largo del mundo, en África, etcétera, etcétera. Mantener ese esfuerzo es muy fuerte. Y el cálculo de la invasión fue un cálculo erróneo en todos los sentidos. Rusia ha perdido la guerra. Rusia no se esperaba lo que se ha encontrado y ha perdido la guerra. Podemos decir que también Ucrania está desapareciendo y se está convirtiendo en una llanura, pero indudablemente Rusia ha perdido la guerra. Y las consecuencias que va a tener ahora mismo, de función del punto de vista de esa economía de guerra, etcétera, etcétera, le van a afectar en el futuro. Y su prestigio, como se ha dicho anteriormente, dentro de lo que ha sido este mundo nuestro del siglo XX y principios del siglo XXI, pues ha caído en picado. Cuando hablo de prestigio, no en el buen sentido de la palabra, sino en el concepto de influencia, de actuaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso lo ha perdido. Eso lo ha perdido y Rusia hoy día ha perdido la guerra. Ahora, ¿cómo salir de ella? Pues a lo mejor las situaciones. Si se queda con la parte de Ucrania, pues mira, es algo que hemos conseguido. Luego ya nos encargaremos de mover las noticias continuamente para que todo el mundo piense que hemos salido victoriosos, porque en eso somos unos maestros. ¿Eso Porque te nuestra sociedad... parece, eso te parece que puede hacer inclinar a Putin a abrazarse al cambio que viene de Estados Unidos para No. buscar de verdad una terminación del conflicto? No me lo creo, Juan. No me lo creo, Juan Jesús. O ¿No? sea, Rusia, ya no hablo de Rusia, hablo del sátrapa este, autócrata de Putin y del conglomerado de sátrapas que le rodean. No me lo creo. O sea, pues, hay que ver que Trump puede parecer un payaso, pero Trump es un negociador nato y saldrá, y sus intereses son sus intereses. La sociedad americana ha cambiado muchísimo en estos últimos años y entonces pues se ve fortalecido en todos los sentidos y además va a hacer desde el punto de vista de los intereses de América, de Estados Unidos, lo quiera. Lo que quiera. Si para ello tiene que mentir, engañar, convencer, lo hará, lo hará. Ese es su papel. Ese es su papel. Y no debemos de llevarnos a engaño. Aquí la cuestión es dónde quedamos, como ha dicho nuestro presidente, dónde quedamos los europeos y cuál va a ser nuestro papel estratégico en el futuro. Perderemos economía, perderemos potencia, pero ahí está el tema. Mari, A mí es que me preocupa mucho el pueblo, el pueblo ruso en este caso. Eh, Superpotencia, todo lo que queramos y todo eso, pero ¿a costa de qué? El pueblo no tiene suficiente mm, capacidad de reaccionar porque lo que está claro que si se gasta en guerras como se está gastando por todos sitios, la economía diaria, la gente que decimos, eh, cada vez vivirá peor, ¿no? Cada vez tendrá Eh, más problemas. Ya no me sí, refiero ni de libertad ni nada de eso, sino el día a día, el pan nuestro. ¿Cómo lo veis? Paco, no, vamos, yo contesto si quieres, pero no, yo también voy a contestar, pero No, bueno, digamos, yo contesta tú. mira, ¿cuántos millones de rusos, cuántos millones de armas rusas se han ido al otro, como dicen por ahí, al otro barrio, precisamente por el control férreo que el gobierno, el Estado ruso tiene sobre esas poblaciones? Aquí es
o entras por el aro o no entras a ningún lado. Y está la... O sea, Rusia ahora mismo es una autocracia, es un país que solamente vive de imperialismo, de historias, del orgullo ruso, etcétera, etcétera, que lo maneja muy bien eso, pero por otro lado es que si no se dejan manejar, y ahí están las noticias que están saliendo continuamente, pues ya sabes de dónde terminan o en Siberia, o envenenados, o saltando por las ventanas, o cualquier cosa de esta. Esa es la realidad. O sea, La gente come, la gente come, la Sí gente... come, claro que come, porque Rusia, todos los dictadores, y en el caso concreto Putin, bien se guarda de que la gente pueda ya tener los supermercados abiertos y todas estas cosas. Ahí está la ayuda de los países que están influyendo en que Rusia se soporte económicamente, porque ahora mismo ya con el tema del petróleo y con el tema del gas, pues todas estas últimas acciones que ha habido, el no pasar el petróleo hacia Europa el proyecto de Ucrania, da lo mismo si tiene una flota fantasma por ahí repartiendo petróleo por todo el mundo sin ningún problema. Y ahí está el tema. Es que no podemos engañarnos porque realmente veamos que sí, bueno, podemos pensar mal, no, piensa mal y acertarás. En este caso, María, en este caso se hace cierto. Y cualquiera que pase por Rusia tiene lavado de cara en las principales ciudades, pasa uno por aquí, por otro lado y tal, pero la gente está descontenta y la gente está viviendo es un sin vivir porque cree que están quedándose en el vagón de cola y que además pues el futuro no es nada halagüeño. Y en este ambiente tan triste, digamos, la religión no pinta nada, ¿no? Yo Mira, quería, sí, nada, esa es tuya, Paco, Eso esa es te lo tuya. pregunto a ti, sí, pero sí. es que, Bueno, no yo sé, quería completar, vamos a decir, completar la situación de Rusia, pues es la que se ha descrito, ¿no? Pero hay dos trasfondos que no podemos olvidar, ¿no? Uno es el trasfondo nacionalista, que Putin está logrando desde esa perspectiva que con toda razón y derecho, creo yo, llamamos actitud imperialista y guerrera, pues esto también parcialmente entusiasma a los rusos. Está haciendo la Rusia zarista, que esta es otra de las cuestiones que están planteando también en términos religiosos, ¿no? El zar Nicolás II, pues es el santo al que siguen dentro de estas actuaciones a las que me estaba refiriendo y que no he podido compartir en pantalla, ¿no? Entonces hay un nacionalismo claro, lógico, y al mismo tiempo pues está esa actitud de iglesia religiosa, de cristianismo, de cruzada, de salvar frente a la llegada del anticristo, representado por lo que es Occidente, ¿no? Entonces estos dos factores, el nacionalismo imperialista creciente, compensan, obviamente no resuelven ni la vida de las familias que van perdiendo, ¿no? Como nos ha indicado todos los que ya han fallecido, que están heridos, etcétera, la situación de hartazgo de una guerra que no se acaba, el que habían soñado con que Ucrania la tomarían en 15 días, por eso entraron desde Bielorrusia para llegar directamente a Kiev, y esto pues fue un auténtico fracaso. Lo de la idea de que pierden la guerra, pues desde el punto de vista de lo que habían pretendido, sin ninguna duda no parece posible que vayan a, pues digamos, conquistar toda Ucrania. Obviamente eso no parece posible. Tampoco parece posible que vayan a recuperar desde la perspectiva de ellos, pues Estonia, Letonia y Lituania, etcétera, ¿no? En consecuencia, en cuanto a lo que habían previsto o deseado y lo que hay, pues ciertamente podemos decir ha perdido. Pero desde el punto de vista de lo que pueda hacerse para el futuro y con las situaciones de Georgia, que hoy es el sitio más grave, y de Moldavia,
pues el imperialismo, las ganas de imperialismo no se habrían acabado, ¿no? En resumen, entonces, sin ninguna duda, la gente lo está pasando peor, pero como muy bien ha dicho Juan Antonio, mientras Europa está intentando hundir o reducir o parar la economía rusa, pues lo único que se está logrando fuera de Rusia es que salgan más caros los productos que están saliendo de Rusia. Esta es la situación. Es decir, que de momento todavía globalmente, pues Rusia no está padeciendo y por eso Europa en estas últimas reuniones pues está detrás de seguir atacando económicamente a Rusia, ¿no? No es fácil que la situación de depresión popular, pues digamos, sea muy grave para lo que pretende Putin. Sin embargo, ponernos en el otro lado, lo del patriotismo ucraniano, donde la situación no es obviamente de dictadura como la de Putin, pues ahí sí se están notando que el pueblo no solo está sufriendo, soportando, viendo, conociendo, pues fallecimientos, heridos, ataques, etcétera, sino que también están sufriendo a pesar de la enorme ayuda que se le está dando, ¿eh? Las peticiones o las solicitudes para dejar la carrera de las armas, para los que llevan ya más del tiempo previsto o pactado en principio y siguen en el frente. La situación de depresión animosa en Ucrania, pues también teníamos que tenerla en cuenta, ¿eh? El nacionalismo tan fuerte como pueden ser con esos trasfondos de unidad global, ¿eh? En Rusia, pues eso yo creo que no lo tenemos en Ucrania, ¿no? Pero en fin, la guerra son la guerra, todas llevan a estas situaciones caóticas y quizás el pueblo ruso tenga esas dos, digamos, pilares, o esas dos fuentes, que es un nacionalismo creciente en el sentido de recuperar lo suyo, que es lo que ha vendido muy bien Putin a todos, y por otra parte el espíritu religioso, que parece mentira, que después de todos los años de comunismo ateo, pues efectivamente haya ahora tal solidez en cuanto a cristianismo ortodoxo, de la Unión Putin-Kirill I, ¿no? Juanje, sí, Juanje. Sí, respondiendo la pregunta de Mari, preocupada por la población rusa, yo tengo una noticia muy directa porque tengo un íntimo amigo que vive ahora en Alicante, pero ha sido funcionario diplomático en la Embajada de España en Moscú. Y de hecho está casada con una ciudadana rusa, moscovita, que ahora vive en Alicante. Pero su madre, es decir, la suegra de mi amigo, sigue viviendo en Moscú y tienen relación casi diaria. Y te puedo decir a través de esta información lo que piensa la ciudadanía rusa. Y claro, se sentirán mal, pero todo depende de con qué expectativas está viviendo desde hace tiempo. El problema viene de lo mal que estaban en la situación cuando Yeltsin dejó el poder y se descompuso la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me dicen que la madre de la mujer de mi amigo, que era la directora de un instituto muy importante en Moscú, pasaban hambre, no tenían para comer. Los bienes públicos se los habían llevado bandas mafiosas y no solamente no podían comer, sino que tenían pánico a los gángsteres que ocupaban toda la ciudad de Moscú, y que andaban armados por las calles, podían tener refriegas en cualquier cafetería. Es decir, era una situación penosísima, penosísima. Y llegó Putin y dio seguridad. Primero dio seguridad. Luego tuvo la suerte de que se triplicó el precio del petróleo. Y claro, le están muy agradecidos. Es decir, realmente la gente admira a Putin. Y Putin hacia eso añade lo que acaba de decir nuestro presidente, de que el populismo lo tiene facilísimo, vender la idea de que vamos a volver a ser los mejores del mundo y el imperio y todo lo demás,
pues está tragando mucho, ¿eh? Porque viene de una situación muy mala que les resolvió Putin para la población en general. Tendrá gente que no está de acuerdo con Putin, pero hay una gran mayoría de la población que sabe lo mal que estaban antes de que apareciera Putin. Y eso le apoya mucho. Bueno, a ver, Juan Vicente, abre el micrófono, el micrófono. En las informaciones de la prensa de hoy he leído que hay una noticia que dice que Rusia se está quedando sin reservas de liquidez y que podría cesar todo el problema en otoño. No lo sé, simplemente lo que he leído es poner un puntito de Perdona, Juan finanzas en el Vicente. tema. Perdona, Juan Vicente, que Rusia está quedando sin reservas ¿de qué? De liquidez, de monetaria. Ah, de lo que es el bien. Mm. Es algo monetario, sí. Mm. Bueno, hoy salía también el tema de que los activos que tiene Rusia fuera del país lo han congelado y que ahora Están quieren bloqueados. y que ahora quieren emplearlos o una manera de hacer más daño a Rusia sería utilizarlo para la reconstrucción de Ucrania. Con lo cual, pues claro, esto es un juego de poderes. La cuestión está que yo creo que todo el mundo está expectativo a que Donald Trump abra la boca y cómo la va a abrir. Porque entre lo que decía en campaña, lo que dice ahora, hay ya bastantes diferencias dentro de lo que son su equipo de futuro de gobierno. Y esto lo digo porque tengo familia viviendo en Estados Unidos y me lo dicen, dice, bueno, es que de las exaltaciones patrióticas e historias que en campaña se vertieron a lo que realmente es el día a día, que es la política que va a tener que hacer en estos 4 años, pues indudablemente va a haber diferencias, ¿no? Pero en definitiva, esto es un juego de multipolar entre grandes potencias y yo no me creo que se vaya a quedar sin el casete, pero lo que sí creo que que en determinadas áreas pues se le está haciendo mucho daño a Rusia. ¿No? En esta línea, pues no veo manos, en esta línea a mí me gusta siempre pensar en la actuación de China o en la no actuación, ¿eh? Mm. China formalmente parece que está apoyando, ayudando, ¿eh? a Rusia. Yo creo que el interés fundamental de China es, no sé qué ha pasado aquí, pero se me ha... Ah, ya está, se había ido. Creo que a China le interesa el que se vaya produciendo esta devaluación en cuanto potencia de Rusia para ocupar con toda tranquilidad, ¿no? y seguridad, pues ese puesto, pues digamos, de segunda o de competidor en primera instancia. Pero al mismo tiempo le interesa, ayudar. No parece que económicamente esté ayudando mucho, porque no todos los productos que llegaban a Europa, sobre todo, ¿no? De Rusia, pues están directa o indirectamente, siguen llegando, como nos ha dicho antes Juan Antonio también muy bien, ¿no? En consecuencia, la economía rusa no creo que esté padeciendo tanto como quisiéramos o tanto como pudiera parecernos, ¿no? No, pero es la liquidez, Sí, no, no no, estoy sí, hablando Sí, de aquí economía, sé es la que tu liquidez. pregunta hace referencia, no a la liquidez. liquidez. No, China no va a dejar que se hunda, en mi opinión, que se hunda Rusia, porque le interesa que siga existiendo potente al mismo tiempo que cada vez es menos potente entre las dos potencias. No sé si me he explicado. Creo que en una ocasión os dije que mi punto de vista, unido al problema, yo creo que es el más gordo que tiene la humanidad hoy, que es el del calentamiento global, ¿eh? La mejora, la mejora comparativa con la situación actual de Siberia, la escasez de población en Siberia, que hoy es toda rusa, ¿no?
y las necesidades que va a tener China de seguir dando trabajo, potencia, poder, etcétera, pues creo que China está desempeñando ese papel de manera magistral. ¿eh? Ayudar, ayudar muy poquito, pero suficiente a Rusia, al mismo tiempo que se va enriqueciendo sin pérdida de ningún tipo para ella. Esto es una genialidad dentro de lo que es la geopolítica, cómo China está desempeñando el papel que ella cree que le interesa, para mí ciertamente es una auténtica genialidad, ¿no? Porque sin perder nada sigue ocupando posiciones. En la América española cada vez hay más empresas, cada vez nos están prestando más, no regalando, prestando más para infraestructuras. En África están haciendo lo mismo, siguen dominando, dominando, dominando económicamente, indirectamente también políticamente, claro, ¿ya? Y sin coste ninguno. Esto creo que debemos tenerlo presente siempre para los juicios que hagamos, ¿no? Entonces, que efectivamente hoy como noticia sea que ciertamente carecen de liquidez, pues sin ninguna duda así sucederá, ¿no? Pero no se va a ahogar, no se va a ahogar. Mi visión. Yo estoy completamente de acuerdo con tu visión, Paco, de que esto va a ser así. China es un gigante que le gusta avanzar con su filosofía de siempre hacia adelante y el tiempo que sea necesario. O sea, la constante tiempo aquí es otra cosa, ¿no? Ellos tienen marcadas sus estrategias, sus líneas y las van a seguir y bueno, procurando no encontrar escollos como podría ser un desastre en Rusia o como puede ser un desastre en Corea del Norte y Corea del Sur, en fin siempre haciendo un papel de pasar la mano por el lomo y dar dádivas dentro de lo que representa China actualmente en el continente asiático. Juan Jesús, No, no, estáis haciendo una apología de China como país bien gobernado. no. Y, y eso es muy importante saber qué es lo que se lleva ahora desde el punto de vista de las formas de gobierno. Y en el caso de China parece que es una aristocracia del conocimiento y de la preparación. Parece ser que los miembros del gobierno son gente superdotada, especialmente educada para ocupar esos puestos de responsabilidad. De manera que que la humanidad tendría que plantearse si quizá eso sea la manera más directa de progresar. Sí. Bueno, en la línea de lo que planteas, yo recuerdo que allá por mis 21 o 22 años, cuando estudiaba sociología, en un viaje de excursión que me pidieron los compañeros de cuarto de caminos con los profesores, que les tratara algún tema de actualidad. Estoy hablando del año 64, viaje para ver las primeras presas, ¿no? Entonces, como lo que tenía entre manos en ese momento, pues eran los distintos textos del comunismo soviético y del comunismo chino, pues yo les hablé durante una hora en el viaje de Madrid hasta Mérida sobre el que llamaba mi amigo Deng Xiaoping, que a los mayores os sonará sin ninguna duda, ¿no? Pues allí estuve hablándole de este genio que por encima del comunismo de entonces había llevado a China a dialogar con el mundo. Hombre, aparece ya Manolo, qué bien. Bueno, acabo un segundo. ¿Eh? Que había logrado conducir a China para el encuentro con Nixon entonces. Y cuando estuve en China, pues a todos los con los que podía, pues les preguntaba que qué había sido eso, ¿no? Deng Xiaoping el grande, Deng Xiaoping el que efectivamente había llevado esto adelante, ¿no? Y finalmente, para acabar ya, pues lo que decían todos, no, Mao era bueno. La mala era la mujer de Mao, ¿no? Y entonces esto era una manera de haber aprendido una cierta situación de la realidad china.
esta actitud del encuentro con Nixon y la orientación de Deng Xiaoping, pues había sido precisamente la que en estos momentos parece la línea que también ha marcado Juan Jesús, ¿no? Pues que está haciendo China, ¿no? Esta especie de dictadura aristocrática de la sabiduría política y del saber más o menos desenvolverse en el plano este, digamos, del imperialismo vía económica en estos momentos, ¿no? Bueno, no sé, Manolo, que me da mucha alegría ya verte aparecer por ahí. Si quieres darnos tus ideas, creo que es lo mejor, ¿eh? Y así seguimos después. ¿Me oyen? Te oímos, te oímos. Bueno, yo parto de la base de que después de 3 años de guerra, de alguna forma, la guerra se tiene que acabar. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Rusia, ni Occidente, yo diría mejor, pueden continuar con esta guerra. La cuestión es cómo. Desde el punto de vista, diríamos, sobre el terreno, desde el punto de vista de la infantería, yo diría, Rusia parece que está ganando la guerra, pero la está perdiendo. No he oído lo que tenía que decir hoy Juan Antonio Carrasco, pero Rusia ha perdido, por lo pronto, el control del Mar Negro, el control del Mar de Azov, el control del Mar Báltico y sobre todo ha perdido ya el control de las bases que tenía en Siria, lo cual quiere decir que Rusia queda ahogada o asfixiada, ya que no puede hacer operaciones fuera de lo que es el territorio ruso. En África no puede hacer nada sin contar con las bases de Siria. Los aliados que se ha buscado a Rusia han sido malos aliados. Corea del Norte, como tú comprenderás, impedirá que Estados Unidos y otros países estén dispuestos a llegar a un acuerdo con Rusia que no elimine a Corea del Norte de ahí, e Irán ha fracasado completamente en su intento de controlar el Oriente Medio. Con lo cual, me da la impresión de que si bien sobre el terreno parecería que Rusia está ganando la guerra, en el ámbito geopolítico Rusia sigue perdiendo la guerra. Y eso es muy grave para una gran potencia. La cuestión está en la entrada ahora de Trump. Pero mi experiencia con Estados Unidos es que a la hora de la verdad, el presidente de los Estados Unidos no puede hacer gran cosa frente al complejo industrial militar. Y el problema está en que el complejo industrial militar, por un lado, no quiere, diríamos, derrotar a Rusia, porque necesitan a Rusia para contener a China, y por el otro lado no está dispuesta a permitir que Rusia siga haciendo las barbaridades que está haciendo. Curiosamente, las dos guerras han acabado enlazadas porque al fracasar Irán, que sería el principal aliado de Rusia, junto con Corea del Norte, el Occidente ha ganado la batalla en el Oriente Medio. Y al ganar la batalla en el Oriente Medio ha asfixiado a Rusia, con lo cual la condición de Rusia como superpotencia está todavía más debilitada que cuando tenía la guerra. Por otro lado, Estados Unidos, sí hay problemas de tipo presupuestario, pero gracias a la política actual norteamericana expansionista, Estados Unidos está muy por encima de Rusia en todos los aspectos, diplomático, económico y militar. La cuestión está en qué hará el presidente Trump. Y repito, yo parto de la base de que los presidentes de los Estados Unidos tienen las manos atadas no solo por la Constitución, sino además por la existencia del complejo de lo que es el sistema económico general. Por ejemplo, la última noticia que hay es que de, la Comisión del Mercado de los Estados Unidos ha iniciado un procedimiento contra el gran aliado de Trump, que es el señor Musk, acusándole de violaciones del derecho de la competencia. Esto puede llevar penas de multa e incluso penas de cárcel, lo cual puede explicar por qué el señor Musk se ha agarrado a Trump como una lapa esperando que Trump le saque del jaleo. Trump ha sido ya condenado, va a ser el primer presidente de los Estados Unidos condenado por un tribunal de justicia. Y todavía hay una serie de temas pendientes, porque la inmunidad, Trump se puede perdonar a sí mismo un tema en delitos de carácter federal, pero no ante las jurisdicciones estatales. Y hay varios juicios pendientes. Con lo cual, yo parto de la base de que Trump entra muy debilitado a la presidencia de los Estados Unidos, que el complejo industrial militar y todo el sistema económico norteamericano están funcionando, incluyendo el Poder Judicial, y que por tanto Trump está condicionado en muchos aspectos. La vinculación con Israel y Netanyahu no sabemos en qué va a acabar, porque parece hoy mismo acaban de llegar a un acuerdo Hamás e Israel, lo cual da la impresión de que en el Oriente Medio se está produciendo algún tipo de cambio en virtud del cual los estados árabes del Oriente Medio están imponiendo a Estados Unidos una limitación a las barbaridades que estaba haciendo Netanyahu y que no van a poder por eso seguir.
camino. Por lo cual, yo acabo siempre con una conclusión, diríamos, moderadamente optimista. Y es que Occidente está ganando la guerra a Rusia, Rusia la está perdiendo y la preocupación de Occidente es no cargarse a Rusia. ¿Cómo salvar la cara a Putin, un señor que ha hecho una cantidad de barbaridades enormes, que ha violado todas las normas de derecho internacional, y permitir que el sistema siga adelante? Entre tanto, la Unión Europea se ha consolidado mucho, concretamente las últimas medidas adoptadas en virtud de las cuales se ha cortado el suministro de gas y petróleo soviético a los países rusos, perdón, a los países orientales, que Rusia ha tenido que habilitar algún pequeño apaño para que le pueda llegar el petróleo y el gas a la región, diríamos, feudataria de ella, o feudataria, que es la región de Transnistria, pero que en general el sector, diríamos, fico húngaro, el de Orbán, están derrotados dentro de la Unión Europea. Durante la presidencia de Orbán, Hungría no ha tenido ningún peso en la Unión Europea. La nueva presidencia del Consejo de la Unión Europea con Tusk, que es un polaco y por tanto totalmente antirruso, y además con la presidencia de la señora von der Leyen, que también es antirrusa, hacen presagiar que Occidente se consolida y la cuestión está en cómo establecer las relaciones entre los países europeos y Estados Unidos. El problema principal sigue siendo en este momento Israel, ya que Israel ha perdido la guerra en Europa. Es decir, prácticamente el gran problema del pueblo judío hoy es que la vinculación a Israel le coloca en una situación de debilidad con un aumento del antijudaísmo en toda Europa, con un apoyo en Estados Unidos, pero que no es suficiente para mantener al Estado de Israel tal como pretendía Netanyahu, con lo cual todo esto está en cuestión. Pero parto de la base. Primero, que Rusia ha perdido la guerra, o está perdiendo la guerra, que Occidente ha ganado la guerra y que en este nuevo orden que se perfila ahora, a pesar del éxito de Trump en los Estados Unidos, Europa va a pesar mucho y la diplomacia europea se está afinando y los medios europeos también, con lo cual vamos a tener un mayor equilibrio en las relaciones Europa-Estados Unidos frente a la agresión rusa, con diríamos, con la cierta neutralidad por parte de China, que está buscando de escapar de las alianzas que están metidos de una forma o de otra porque dependen económicamente de Occidente. Con lo cual, mi conclusión es más optimista que nunca. La cuestión es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo más puede Rusia seguir gastando dinero, perdiendo hombres, sufriendo los ataques ya de otro país? No sé, no creo que podrá aguantar mucho tiempo. Y aquí buscar la forma es si alguien del equipo de Trump puede actuar como mediador para que Putin se sienta a la mesa y acepte las condiciones que Occidente le va a imponer, que no serán acabar con Rusia, sino va a ser mantener la integridad de Rusia, pero mantener la independencia de Ucrania y la integridad en gran parte, si no todo el territorio ucraniano, por lo menos gran parte del territorio ucraniano. Muy bien. Bueno, el resumen resumido del resumen es coincidencia con la versión que nos ha dado Juan Antonio Carrasco de que Rusia perdió la guerra. Estamos de acuerdo. Como punto central de las dos intervenciones, ¿no? Yo he matizado un poquitín, como habéis observado, por el tema fundamentalmente para mí de China, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Teníamos pendiente, repito, reitero, que dentro de 10 o 15 días después del inicio de la toma de posesión de Trump, pues nos reuniremos otra vez, os invitaremos a que nos reunamos para ver en qué ha consistido la entrada de Donald Trump en la cuestión de la guerra de Ucrania, que es la que nos reúne. Pero teníamos por ahí una pregunta, una última mano antes de que apareciera Manuel Ortega. Esther, abre el micro, que tenemos ganas de oírte. Esther, es tu... Tiene el teléfono también seguramente conectado. Ahora. Bien, yo lo que quería... Pantallas abiertas. Hay dos, El teléfono seguramente. hay dos visitantes con el mismo nombre. Sí. A ver, ¿ahora? A ver ahora. ¿Ahora? Habla ahora. Sí, mira, a mí lo que me parecía, bueno, cuando habláis de, diríamos, de que Occidente tiene esa postura predominante, en general estoy de acuerdo, pero a mí me parecería un poco que el papel de China, sosteniendo de alguna forma, aunque sea así sutil, a Rusia, o el papel
que experimenta o lo que dice Putin acerca de que él no va a permitir seguir con la guerra, o sea, con el dinero de los americanos ayudar a la guerra, me parecería un poco de que en el fondo están queriendo mantener un elemento en Europa que afecte de alguna forma al resto de la Unión Europea, un poco quitándole un poco de valor. No sé, me da una sensación de que como si quisieran poner a alguien ahí para que Europa siga siendo poco importante en el panorama mundial. O sea, que queden dos grandes equipos y Rusia sirva como para no dejar que la Unión Europea vuelva a tomar una posición pues de más poder del que siempre ha tenido, ¿no? No sé, un poco me da esa sensación. Muy bien. A ver, Juan Antonio, ¿quieres Pues, decir algo después de la actuación de Manuel? pues no, pues he visto que hemos coincidido en muchos temas y que efectivamente soy de la misma opinión de que Rusia está perdiendo mucho por el camino y la cuestión es cómo se va a sentar a una mesa de negociación y qué es lo que va a exigir esa mesa de negociación. Y para mí ese es el punto clave en todo esto, porque yo considero que quien va a salir perjudicado aquí es Ucrania, que después de una invasión y después de lo que ha tenido que enfrentar día tras día, las pérdidas humanas, la familia, etcétera, etcétera, pues va a ser un país en reconstrucción, pero con un futuro bastante lento para poder llegar a ser un gran país. Y en ese aspecto yo creo que es donde nos tenemos que centrar en el futuro. Y que por supuesto para mí Rusia queda devaluada en este orden mundial completamente por muchas razones. Pero la principal es precisamente por saltarse a la autoridad todo el derecho internacional y todo lo que se refiere a derechos humanos. A ver, Manolo, creo que querías... Sí, yo querría decir que con respecto a las observaciones de este Subirá, que en este momento China depende absolutamente de Occidente. Los chinos, para comer todos los días, tienen que exportar un montón de productos a Europa y Estados Unidos, y Europa es uno de los principales mercados de China, quizás más que Estados Unidos. Segundo, que tal como se han desarrollado los acontecimientos, debido a las barbaridades cometidas por Netanyahu, en este momento el bloque de países árabes y musulmanes, estamos hablando de 2.000 millones de personas, han encontrado en Europa un aliado para contener las barbaridades que está haciendo Netanyahu y el Estado de Israel en Oriente Medio. Y que a pesar de que Estados Unidos, a consecuencia de la influencia de Israel en la opinión pública norteamericana, se ha pronunciado abiertamente en favor de Israel, sin embargo, Europa va a actuar como mediador en favor de los países árabes frente al exterminio programado por Netanyahu de las poblaciones árabes y musulmanas del Oriente Medio. Por tanto, de esta crisis va a salir una Europa muy reforzada políticamente, económicamente e incluso militarmente, porque por primera vez tenemos una política militar en Europa que antes no había. Tenemos por primera vez un ministro de Defensa de la Unión Europea, con una Europa muy reforzada desde el punto de vista moral, ya que las posiciones que ha sostenido Europa son posiciones morales, apoyadas en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, y con el apoyo del bloque más importante de vecinos que tenemos, que es el bloque árabe y musulmán. 2.000 millones de personas con una gran riqueza y con una gran influencia. Por tanto, yo soy todavía más optimista. Creo que la administración Trump, muy debilitada por los escándalos internos y por digamos, las ilegalidades cometidas por él y por sus amigos, va a tener que contar con Europa más que nunca habían contado los Estados Unidos con Europa, con una dificultad añadida además, y es que Estados Unidos tiene un grave problema de financiación. Lo está haciendo, desde luego, gracias al dólar, pero hay que recordar que el euro es un apoyo del dólar y que, por tanto, el dólar no puede funcionar sin el apoyo del euro. Por tanto, mi conclusión sigue siendo bastante positiva.
Creo que en efecto Rusia ha perdido la guerra, Ucrania se ha afirmado como un Estado, pero no como tal, sino como miembro de una comunidad de Estados, la Unión Europea, y será muy pronto, Ucrania tendrá que entrar en la Unión Europea, como lo han hecho Polonia, como lo ha hecho Rumanía, Hungría, todos estos países que parecía que eran del bloque solidísimo de la Unión Soviética, en este momento están ya en la Unión Europea como una especie de bloque intermedio, no tan, digamos, no tan agresivo como los Estados Unidos. Bueno, quizás lo que no he mencionado es las declaraciones de Trump sobre el canal de Panamá, Panamá, Canadá y Groenlandia, que son absolutamente disparatados, que no tienen base ninguna y que además van a aumentar más la cohesión de Europa porque Europa no estaría dispuesta a que Estados Unidos se quedara con Groenlandia y con Canadá. Y tampoco la América Latina estaría muy conforme con que Estados Unidos volviera a ocupar el canal de Panamá o Panamá. Por tanto, la situación hasta ahora es positiva para Europa. Hemos conseguido evitar una catástrofe. Europa se ha afianzado, nuestras fronteras se han expandido hacia más allá y la cuestión está en cuánto tiempo tardará el Estado ruso en cambiar de naturaleza y convertirse en un Estado democrático que pueda tener, por lo menos, si no integrarse en la Unión Europea, por lo menos relaciones pacíficas y positivas con los países de la Unión Europea. Soy, por tanto, bastante más optimista que antes. Bueno, con palabras así de optimistas me gustaría que cerráramos, pero en fin, Juan Jesús, veo que quieres. Sí. Yo, después de escuchar las palabras optimistas de Manolo Medina, quería preguntarme si fuese así de que China depende para comer de Europa y si fuera una cosa que yo quiero preguntar, si el gobierno chino podría obligar a Putin a terminar con la guerra de Ucrania. Si se dieran si se dieran esas dos condiciones, aquí alguien estaría equivocándose gravísimamente de una manera nefasta para la humanidad de no hacer valer ese poder, esa capacidad de influencia económica que tiene Europa delante de China, para que China obligara, de acuerdo con todo Occidente y Estados Unidos, a decirle a Putin que no te compramos petróleo y de que tú terminas esto de una manera que no tenga que venir Trump a arreglarlo. Se podía arreglar entre Occidente y China. Pero hay algo que falla, porque si eso fuera así, el error sería gravísimo por parte de las autoridades europeas, de no obligar a China a hacer terminar la guerra a Putin. Ahí dejo eso, en el aire, pero alguien se está equivocando muy gravemente. Bueno, para ir ¿Puedo decir algo? acabando, Juan Antonio, ¿quieres decir algo y luego Manolo? Bueno, pues no, yo lo que voy a decir es que particularmente en ningún momento me fío de China. Así de claro, Jesús. Yo he estado allí, he visto cosas y bueno, eh, es una máquina de, de picar piedras a su velocidad, a su modo y a su filosofía. Y la influencia que está buscando es notoria en todo el mundo. O sea que eh, Europa tiene que estar muy espabilada, pienso, para defender su modelo económico y su posicionamiento económico en el mundo actual y las palmaditas en el hombro cuando sean necesarias, pero las exigencias también y las posturas de fuerza también. Manolo, ¿quiere decir algo antes de cerrar? Sí, sí, quiero decir algo, porque nos olvidamos de cuál ha sido la política tradicional china. China es el imperio de en medio. Cuando el primer emperador tenía una flota que iba hacia la India, ordenó que volvieran a China otra vez. Ellos parten de la base de que hay un mundo fuera que ellos no controlan. Y ese mundo está fundado por lo que diríamos los romanos, o los francos, como llaman los Fan Kuei, que es el mundo occidental. Ellos han llegado a una especie de acuerdo con los Estados Unidos en materia comercial y en materia de defensa. De hecho, por mucho que hablen, no van a invadir Taiwán, porque están los americanos ahí. China se va a mantener en sus fronteras y no va, y concretamente en este momento la diplomacia china, o sea, China tiene una posición de debilidad. Por esta razón, por los 1.400 millones de chinos que tienen que comer todos los días y que para que puedan comer tienen que exportar. Y por otro lado, la diplomacia de China ha sido siempre una diplomacia muy sutil y China no le va a decir a Putin lo que tiene que hacer.
ni Europa le puede imponer a China que le diga a Putin lo que tiene que decir. Yo creo que lo único que está ocurriendo aquí es que en este momento es que China vería bien que se llegara a un acuerdo, pero no tiene la posibilidad de decirle a Putin lo que tiene que hacer, porque es demasiado débil incluso con respecto a China, con respecto a Rusia. Tenga en cuenta que gran parte del territorio ruso es territorio conquistado a los chinos y que los chinos no los están ni siquiera reclamando en este momento. Por tanto, yo parto de la base de que China en este momento, ellos han llegado a una posición de una cierta estabilidad, el imperio del medio en sus fronteras, con respeto hacia lo que es Occidente, con el reconocimiento de lo que es Estados Unidos y lo que es Rusia, y tratando de mantener buenas relaciones en una situación de inestabilidad. Yo no creo, a diferencia de Estados Unidos, donde de repente aparece el imperialismo de Rusia, con respecto a China, no. China es el imperio del medio. Está ahí. Están en el centro del mundo. Y por tanto, todos los demás tenemos que tener un respeto hacia China, pero no pretender gobernar China, porque eso no lo admitirían los chinos. Tienen en este momento la fuerza suficiente para defenderse. No para ofensiva. Yo creo que la fuerza naval, la fuerza aérea china, además están tratando de consolidar sus posiciones en el mar de China, muy contestadas por los países los aliados de Estados Unidos, Japón, Corea, Filipinas y demás, y por tanto hay una serie de limitaciones que ellos tienen que tomar en cuenta. Y los chinos, lo que caracteriza a la diplomacia china es la gran prudencia. Son gente muy prudente. El mejor ejemplo es el ejemplo de cuando Soares pretendía que China ocupara Macao y le dijeron que hasta que no pasara a Hong Kong, ellos no aceptarían que Portugal entregara Macao a China. Es una diplomacia muy prudente, muy a largo plazo, y que el objetivo no es el dominio del mundo, sino el mantenimiento de ese espacio, que es el espacio del imperio del centro. Ellos están en el centro, entre Oriente y Occidente, y se quieren mantener ahí. Por tanto, con respecto a esto, soy más optimista que con Antonio Carrasco, sin pensar que los chinos sean unos angelitos, sino pensando en las limitaciones que siempre ha tenido China en su política exterior. Bueno, en el tema de China, como sabéis, el malo soy yo. No hay, no hay ningún inconveniente. Bueno, lo importante, vamos a decirlo así, es que en torno al día 10 de febrero nos volveremos a reunir, o por lo menos convocaremos para ver cómo se han desarrollado los primeros días de Trump, ¿no?, como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pues muy buenas tardes o buenas noches ya, ¿no?, y que nos veamos pronto.